Hola, bienvenides, bienvenida Laura, bienvenida Mariana. Hoy activamos el recurso Lea las instrucciones y consulte a su cuerpo. Es un recurso de la revista, hola, es un recurso de la revista Anida 5. Yo soy Natalia Balseiro, soy de CEMOS 98 y coordino el Centro de Recursos de Planea, de la Red de Arte y Escuela. Y bueno, estamos ya casi llegando al final de las activaciones de este año, que hemos estado desde enero haciendo activaciones los lunes y los martes de Anida 4 y de Anida 5. Y nada, hoy os dejo con Laura y Mariana, que están en Argentina y Uruguay. Así que nada, un placer y deseando escucharos, os doy paso. Hola a todas y a todos y a Hola, todos. buenas tardes, Eh, ¿cómo están? bueno, antes de arrancar, aprovechamos para dar las gracias a Natalia por la organización y estar tan atenta siempre, y a Planea por dar este espacio también a compartir el trabajo y los recursos, que nos parece como un muy una muy buena plataforma para trabajar y para conocernos también entre colegas. Y te dejo, Lau, que arranques. Buenísimo. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, Natalia ya nos presentó, pero bueno, vuelvo a presentarnos. Nosotras somos la colectiva Cuerpo a Cuerpo, que está compuesta por Mariana Kaplan Castro, que en este momento está en Montevideo, Uruguay, Violeta Montiel, que hoy lamentablemente no pudo estar presente en cuerpo, eh, que está en Valencia, y quien les habla, Laura Martínez Vigosi, que en este momento estoy en Buenos Aires. El recurso entonces que le vamos a presentar se llama Lea las instrucciones y consulte a su cuerpo. Como comentó antes Marian, bueno, estamos muy contentas y agradecidas de poder participar de esta red y de que nuestro recurso haya sido reconocido también. Eh, Como les comentaba, nosotros ahora estamos cada una en diferentes sedes, en diferentes ciudades, trabajando juntas a la distancia, pero nuestro colectivo nació inicialmente en 2021 en la ciudad de Valencia. Éramos compañeras en el máster Permea, que funciona hasta la actualidad en el Centro del Carmen, y acá lo que estamos viendo es una sesión de apertura de este recurso, en realidad de una expansión de este recurso de lea las instrucciones y consulte a su cuerpo en un SEIP, en el SEIP Angelina Carnicer. Inicialmente el recurso de lea las instrucciones y consulte a su cuerpo nació dentro del Centro del Carmen, como parte de la residencia, de una residencia en mediación, eh, dentro del marco de Cultura Resident, y luego pasó a contextos educativos tanto de Valencia como de Uruguay y Argentina. Después vamos a retomar un poco eso, pero bueno. ¿Qué es lea las instrucciones y consulte a su cuerpo? Es un dispositivo de activación colectiva y agrego también colaborativa, porque se trata de un dispositivo en el que todos, todas participan produciendo algo, pero no solo de forma individual, sino dialogando, ¿no? Como encontrándose con los otros, las otras, negociando también, escuchándose. También es un espacio y un tiempo que el mediador, la educadora, el docente genera, propicia para experimentar y exponerse de manera segura y sana. Y consta de un manual de uso que nosotras lo diseñamos y lo pensamos siguiendo la estética o el diseño de los prospectos médicos, ¿no? Estos manuales de uso de medicamentos, que después vamos a ver en un video, y de una serie de instrucciones también, que invitan a desarrollar acciones no habituales, no productivas, que parten de la
del cuerpo individual para pasar después a acciones que invitan a entender el cuerpo como lo colectivo y lo grupal también. Y en esto que decía Lau, perdón que interrumpa, también es como un juego, ¿no? En esto como del lenguaje y del prospecto médico, ¿no? Del prospecto de, digamos, de los medicamentos, es un poco eso, como de, bueno, el juego ese de lea las indicaciones, creo que es que dicen los prospectos, y consulte a su Ujú. médico, ¿no? Bueno, esto es como un poco como consultar a nuestros propios cuerpos, que son quienes como que nos van dando bueno, las señales de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este mundo, básicamente. Bueno, ahí justo estamos viendo un video en donde se reproduce ese prospecto, ¿no? Desde los pliegos y el tamaño para que entre en una caja. Todo esto nosotras lo activamos en una sesión, creo que en octubre de 2022 fue, 22 sí, en el 2022. Centro del Carmen, ¿no? Invitábamos primero a leer este manual de uso, eh, eh, bueno, que busca ser, digo, un poco como una especie de parodia de los prospectos, ¿no? médicos, y también desplegamos a lo largo de un espacio particular en donde bajamos las luces, colocamos otras luces, generamos un ambiente dentro del mismo centro propicio y cuidadoso para poder desarrollar estas instrucciones que estaban pegadas en las paredes y que la gente podía elegir desarrollar o no desarrollar. En relación a los porqués, ¿no? Al fundamento, a las bases de este recurso, en primer lugar, nosotras entendemos el cuerpo como un territorio bastante poco explorado dentro de los contextos educativos, entendiendo la escuela, ¿no? como una caja de resonancias de la sociedad. Entonces nos parecía importante volver a poner los cuerpos en el centro, no solo de las aulas, sino de todo el espacio escolar, también pensando en que hay algunos espacios curriculares específicos, como educación, lo son educación física o quizás las artes, ¿no? Teatro, que sí traen el cuerpo al centro de la escena, pero quizás son espacios poco comunes. Y por otro lado, algo que nos parece muy importante retomar es la idea de entender eh, a las artes y a la escuela en general como agentes que tienen que trabajar en pos del derecho al acceso a otras experiencias diferentes a las productivas a las que nos invita y casi que nos obliga el contexto neoliberal, o sea, poner el cuerpo a trabajar, entre comillas, sin un fin productivo. Y en ese sentido es que creemos que específicamente las artes en general habilitan estos espacios para las infancias y, y las adolescencias para el disfrute, ¿no? y el reconocimiento de nuestros cuerpos, de lo que vivenciamos, de la singularidad de cada cuerpo, de la diversidad de cuerpos que habitan la escuela. Bueno, acá en esta imagen lo que podemos ver es una de las instrucciones que estaba pegada en los muros, en las paredes del Centro del Carmen, que la gente podía tomar, leer y decidir si hacer o no. Y en relación a los objetivos que vienen de la mano de lo que acabamos de comentar sobre los fundamentos, que pensamos en que este recurso puede propiciar experiencias colaborativas, como mencionaba antes, ¿no? No solo aportar individualmente con mi cuerpo, sino también de construir un cuerpo colectivo, entender al grupo como un cuerpo colectivo. Y por otro lado, también generar reflexión en torno a estas prácticas. De repente, si hay alguna situación o alguna instrucción que incomoda o que da vergüenza, no ocultarla, ¿sí? sino poder compartir verbalmente eso que está pasando y reflexionar acerca de por qué estoy teniendo vergüenza, por qué es que me resulta incómodo, no forzar la situación o la instrucción para llevarla adelante, pero sí por lo menos poder hablar y que eso promueva un entorno seguro,
también. Bueno, no sé, Marian, si querés comentar vos a partir de acá nuestra metodología o lo que proponemos. Bueno, dale. Bueno, lo hacemos a través de un formato abierto, o sea que en realidad esto parte como de este prospecto y de estas instrucciones, pero en realidad es algo que se complementa también de otras cosas, que pueden ser recorridos, derivas, audioguías, bueno, sesiones de danza, conversaciones, esto, ¿no? Como, bueno, qué generan este tipo de activaciones. Y en esto del formato abierto también es, bueno, nosotras lo que planteamos es un recurso, ¿no? Como una propuesta, una idea, una activación, pero que puede como tomar múltiples, no solamente como caminos digamos, en lo que puede derivar, sino en el formato en sí mismo, ¿no? Después lo vamos a explicar un poquito más. En general nosotras trabajamos a través como de un dispositivo propio y situado, porque esto siempre lo hemos desarrollado en diversos lugares, pero con un vínculo concreto con ese grupo y con ese espacio. Eso también es algo que a nosotras nos ha ayudado mucho como a trabajar no solamente el vínculo desde lo corporal con el propio cuerpo y con otros, ¿no? O sea, en ese sentido, como el vínculo con otras personas en concreto con ese grupo, pero a su vez en concreto con un espacio que es donde ese grupo, digamos, tiene parte y funciona, ¿no? Y de qué otras maneras podemos vincularnos desde lo corporal con esos espacios y qué afectaciones tiene eso, ¿no? O sea, cómo influye también el espacio, la arquitectura, los modos, etc. También es algo que, bueno, es un recurso que se puede activar en distintos momentos, o sea, un poco también llevándolo eh, al vínculo con el currículum escolar. Creemos que, o sea, no solamente se puede, esto que decía Laura, ¿no? Como, bueno, qué docentes son quienes en general activan lo corporal en el ámbito educativo, pero también esto tiene como múltiples capas, ¿no? Porque en realidad es una propuesta que invita, sí, a probar desde lo corporal, pero a su vez también tiene eh, como otros desarrollos, como, por ejemplo, bueno, el crear un espacio, ¿no? Acorde para el desarrollo de esa actividad o de esa activación de las instrucciones, que ya lo vamos a explicar un poco más adelante. También a nivel de escritura o de lectoescritura, bueno, de creación, ¿no? De escritura creativa, de mapeo también del espacio, ¿no? Qué espacios reconocemos y dónde podemos activar este tipo de cosas. Entonces, digamos que es como un recurso que nosotras entendemos que es como bastante amplio y bastante transversal a diversas disciplinas de los ámbitos educativos. Y por último, que también o queda, digamos, como disponible para su uso autónomo. En esto en realidad nos referimos más, bueno, quizás a las posibles aperturas que tiene este recurso en relación a, por ejemplo, las derivas o las audioguías, ¿no? Bueno, que eso también se puede activar en diferentes momentos por diferentes docentes a medida que se vaya necesitando. Pasarla. Ahí va. Bueno, esta imagen que vemos acá es justamente la activación de una de digamos, algo que se desprende de este recurso. Este es un proceso que realizamos en 2023 y 2024 en el CEIP Angelina Carnicer de la ciudad de Valencia, junto al alumnado de cuarto año. Y a través del dispositivo de Lea las instrucciones y consulte su cuerpo, lo que hicimos fue generar con este grupo, pasar por distintas etapas, siempre a través de las instrucciones,
y generar una audioguía que lo que invita es a recorrer la escuela de maneras no habituales desde lo corporal. Entonces, bueno, esta imagen en realidad estamos justamente con este grupo que es el grupo co-creador de esta audioguía, pero a su vez después lo que hicimos fue invitar a a todos los niveles, digamos, desde nivel inicial, creo que eran de 3 años, los más chiquitos, hasta sexto año, invitar también a todo el equipo que trabajaba en el cole, desde docentes, auxiliares de limpieza, de cocina, etcétera, a pasar por esta experiencia, ¿no? Y a vivenciar un poco el espacio educativo de una manera, bueno, performática, ¿no? Y co-creada junto con el grupo de infancia. Entonces, bueno, quizás acá nos vamos un poco más al recurso que es lo que está disponible en la plataforma de Planea y que, bueno, que es un poco en donde queremos profundizar hoy, más allá del contexto que nos parece importante. Y es un poco, bueno, vamos a ir recorriendo este recurso, pero un poco nosotras nos preguntamos, bueno, en este entrar en vínculo con el cuerpo, ¿qué implica trabajar desde y con el cuerpo en el ámbito educativo, ¿no? Y desde esto, en realidad, bueno, entendemos que es que el vínculo con lo corporal en la escuela en general se da de maneras como muy concretas de moverse y de usar el espacio. En general, dentro del aula es desde acciones como un poco más quietas, en silencio, de cuerpos sentados o, bueno, quizás como un poco como en pausa, ¿no? Eh, y en los espacios como el patio de la escuela sí que se dan como otro tipo de dinámicas, como más de movimiento, de correr, incluso como de usar la voz, ¿no? De gritar. Bueno, que también se dan otro tipo de acuerdos, quizás no tan atravesados como desde la perspectiva adulta. Pero aún así, nos parece que ahí hay algo que está bueno como resaltar, que también es el uso como que le dan a los espacios, por ejemplo, de recreativos, ¿no? A los espacios de patio, desde una perspectiva de género, que en general sucede, ¿no? Y hemos visto como estudios de cómo se utiliza, o sea, o la diferencia de uso de un espacio entre el género masculino y femenino, y en general son los varones quienes utilizan como mayoritariamente el espacio, y entonces desde ahí también nos interesa como el entender como el espacio educativo como un todo, ¿no? No solamente como dentro de las aulas, sino también como en estos espacios como de libertad, o bueno, de libertad entre comillas, porque siempre estamos como dentro de una institución, eh, qué sucede con esos cuartos. Entonces, para entrar en esto, nos parece que es importante para todos, ¿no? Para el alumnado, pero también para los docentes, tener como un ejercicio de calentamiento previo, ¿no? Porque entendemos que hay como una desconexión con lo corporal y, como decía Laura previamente, quienes en general abordan digamos, las temáticas bueno, las disciplinas más corporales son los profes de educación física, de teatro, de danza, pero que hay algo ahí que en realidad nos atraviesa a todos, porque en realidad todas las personas tenemos un cuerpo y todas las personas estamos en un espacio en presencia de ese cuerpo. Entonces, bueno, creemos que para eso es como necesario ese calentamiento previo para poder ubicar el cuerpo en el centro y ser capaces de provocarlo, ser capaces de escucharlo y poder construir como esa grupalidad o esos vínculos desde otras perspectivas para también poder como hackear esos usos establecidos que se dan en estos espacios educativos.
Entonces, desde ahí nosotras es que proponemos como un acercamiento como al recurso en 3 niveles. Lo dividimos un poco así porque nos parece a nosotras que es como la forma, pero en realidad siempre en esto como de, bueno, el recurso es un recurso, ¿no? Y que está abierto y disponible para que se pueda utilizar y se pueda modificar, se pueda tensionar. Eh, pero bueno, en este acercamiento planteamos como, vamos a ir como muy por arriba de esto, pero bueno, como un primer nivel que tiene que ver con la escucha grupal. En el recurso nosotras planteamos un ejercicio que es de colocarse en círculos y contar, eh, ir contando del uno al número que se llegue, sin superponerse, pero sin acuerdos previos, digamos. El único acuerdo previo tiene que ver con el estar atentas eh, a que cuando alguien va a hablar, no solamente habla desde su voz, sino que también hay algo corporal que se manifiesta, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, prestarle atención. Es un ejercicio muy simple, pero bueno, hay muchos ejercicios para trabajar esto, como de la escucha grupal. Ahí también está bueno como probar lo que a cada una le vaya bien y se sienta más cómoda, pero este es un ejercicio que a nosotras, sobre todo con nivel escolar, nos ha funcionado muy bien. Después, otra capa que tiene que ver como con el reconocimiento del espacio, ¿no? Que es un poco como, bueno, recorrer el espacio, eh, como quizás a otros ritmos, ¿no? Detenernos, mirar los detalles, olerlos, escuchar los sonidos que vienen también como quizás de fuera del aula o de fuera del espacio o de la calle. Eh, no sé, tocar, no sé, bueno, ya saborear me parece como un poco un montón, pero bueno, quizás sí, ¿no? Como digamos, encender un poco como nuestros sentidos en relación al espacio y reconocerlo desde ahí. Y prestar atención a cosas que quizás no solemos prestar atención en lo cotidiano. Y después una tercera capa que tiene que ver como con el contacto con el propio cuerpo, que, bueno, nosotras planteamos creo que son 2 o 3 ejercicios en el recurso que tienen que ver como con esto de, bueno, escuchar qué le está pasando a mi cuerpo, qué le está pasando a mi respiración, a qué le puedo prestar atención y a qué no, puedo escuchar lo que está sucediendo a mi alrededor sin dejar de prestarme atención a mí, digamos, en esas capas, eh, empezar a contactar con el propio cuerpo y con la autopercepción y los ritmos que en general también tienen los espacios educativos, que son como muy fragmentados, muy como esquematizados, ¿no? Y temporalizados, y quizás prestarle atención como a otros tiempos que tienen que ver más como con algo corporal y más vital. Así que, bueno, esta imagen que vemos es de la activación en el Centro del Carmen. Eh, Paso. Realmente, en realidad no veo qué instrucción tenía, pero creo que había una que tenía que ver con colocarse la mano en el pecho y escuchar los latidos del corazón, o bueno, como posicionarse en una postura cómoda e ir como viendo cómo iba, vamos, modificándose el cuerpo. Entonces ya después pasamos como a esta parte de, bueno, del acercamiento a la creación de instrucciones, ¿no? Porque en realidad nosotras es como algo que tenemos como muy ejercitado, eh, pero bueno, la idea de compartir este recurso es que se puede usar en las aulas y que se pueda apropiar también como en las metodologías de trabajo. Y en relación a esto, bueno, primero que nada, en realidad nosotras creemos que, bueno, que las ideas nunca surgen de la nada. Incluso para nosotras, cuando creamos esto en este formato de residencia artística, eh, teníamos como un montón de referencias y de inspiraciones. Eh, y entonces lo que nos gusta pensar este recurso como una base viva, ¿no? Como puede ser como un kéfir o un yogur, ¿no? Como
que es como un lugar de fermentación desde donde partir, pero que eso se pueda como multiplicar y expandir, ¿no? Y en ese sentido también, que lo decimos un poco al final de la presentación, pero me parece que está bueno como también decirlo ahora, eh, también en esto como de, bueno, ¿qué utilizo, no? ¿Qué uso como referencia? Eh, Nos parece como una práctica muy importante dentro de este campo, como el referenciar de dónde sacamos la fuente. Y bueno, porque digamos que es como, encontramos que es como una manera también siempre, no solamente bueno, de dar un poco de propiedad intelectual, digamos, o bueno, de reconocer el trabajo de otros, sino también de dar la posibilidad de poder rastrear de dónde viene como, o sea, de hacer como también un mapeo de dónde viene como la creación de esto, ¿no? De entender que esto no viene de la nada, viene de otras Claro, referencias, de otros artistas, sí, perdón. creo que facilita, justamente hablando de la red Planea, establecer una red vincular, ¿no? Nosotras obviamente, digamos, en ningún momento pretendemos ser originales, de hecho, tenemos nuestro eh, Pomelo y Yoko Ono ahí como una de nuestras influencias a la hora de pensar en instrucciones, también las derivas, entendemos que hay todo un recorrido, pensando, ahora pienso en La Liminal también, otro Ujú. colectivo que nos gusta mucho y nos influenció mucho, entonces a lo que apuntamos es eso, es como entendernos en red de creación dentro del ámbito del arte y de la educación. Exactamente. Bueno, y en ese sentido, en realidad, nosotros trabajamos cuando tuvimos que empezar como a crear estas instrucciones, eh, que bueno, aprovecho y como cito también un poco, un ejercicio que, bueno, Traigo. en realidad no sé si se llama así o nosotras le pusimos así, pero bueno, que nosotros, o quien sea, lo nombra como más cantidad, menos calidad. Esto surgió un poco a través de un seminario que tuvimos en el máster de Permea con un docente que, bueno, perdonen mi pronunciación, pero se llama Yuri Moesen o algo así. Eh, y bueno, y en realidad el ejercicio básicamente prioriza un poco como, eh, digamos, la espontaneidad y la creatividad por sobre, digamos, el que tenga un sentido, ¿no? Entonces, lo que plantea es, bueno, partir como de una idea, de que de esa idea surjan dos ideas, de cada una de esas ideas surja dos ideas, ¿no? Como que de una instrucción surgen dos, de esas dos surgen cuatro, de esas cuatro surgen ocho, y así como que se abre como un campo, ¿no? Entonces, un poco como la intención de este ejercicio es eso, es más cantidad, menos calidad, en el sentido de que cuando lo hacemos no estamos como pensando de, bueno, esto no tiene sentido o quizás esta palabra no la voy a usar, ¿no? La idea es como producir, 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 producir. Y esto en general nosotros lo hacemos con un cronómetro, o sea, nos ponemos como un cronómetro que sea, bueno, no sé, yo qué sé, 3 minutos en el que escribimos, ¿no? Y planteamos ideas, ¿no? Y de esta idea tienen que surgir dos, y de esta tienen que surgir dos este, sin filtro, digamos, ¿no? En el recurso está explicado un poco más como en profundidad, pero bueno, siempre nosotras igual tenemos como a través de nuestro mail eh, o de nuestro Instagram, estamos como súper disponibles también para comunicarnos y si tienen dudas, adelante en sus consultas. Y después sí, capaz Lau podés pasar Ah, como ¿querés que me quede en no, esta o marcas? no, al anterior, ahí va. Y después Esta. sí, ahí va, después de como de este ejercicio, ¿no? Que se pueden hacer como varios a la vez, ¿no? Si somos varias personas, como decir, bueno, algunas trabajamos sobre, digamos, una instrucción base y otras trabajan sobre otra y otras sobre otra, y entonces como que se generan muchísimas.
Después sí, lo que como nos parece importante es filtrarlas, ¿no? Como, bueno, tenemos mucha cantidad, empecemos a filtrar y definamos, digamos, por dónde quiere ir ese filtro, ¿no? Y eso es un acuerdo que eh, cada grupalidad va a tener que definir, ¿no? Nosotras nos parece como importante tener en cuenta, al trabajar desde lo corporal, tener en cuenta temas de accesibilidad y de cuidados. Entonces ahí sí, Lau, si querés pasar a la otra. En relación a esto, nosotras, bueno, hay algunas cosas que tenemos en cuenta, que las compartimos porque nos parecen, nos han sido como muy útiles. Una tiene que ver con como la utilización del género en la forma en que enunciamos, Ujú. eh, que bueno, que ahí hemos probado diferentes cosas, hemos probado el uso de la X, hemos probado el uso de la E. Bueno, depende de la instrucción, como la forma en que le podemos dar. También en esto, como del lenguaje inclusivo, nos ha pasado que, por ejemplo, con el tema del uso de la X, por ejemplo, para personas que tienen dislexia puede ser confuso, o para personas que todavía están como aprendiendo a leer o familiarizándose con la lectoescritura puede ser confuso. Entonces, bueno, ahí ver quizás como de qué manera filtramos esto, ¿no? Después tener como una enunciación que sea a través de un lenguaje como muy directo y muy concreto, ¿no? O sea, estamos dando una instrucción a través de un formato impreso, ¿no? Eh, y eso es lo que va a recibir la persona. Entonces, lo que recibe la persona y lo que lee esa persona tiene que ser claro. Más allá de que después pueda tener como diversas interpretaciones, porque eh, en esto que decía Lau, ¿no? Como cada una lee esa instrucción y la puede realizar de la manera que le llegue, ¿no? Entonces en esto, como bueno, usar frases cortas, lo más sencillas posibles, con un lenguaje apropiado, ¿no? Tener en cuenta con quiénes estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con un curso quizás de primero de cole, que trabajar con un instituto, que trabajar con eh, un equipo docente. También no dar por sentado de que todas las personas manejamos como el mismo nivel de conceptualización. Entonces, que sea como lo más sencillo posible implica que, digamos, se traduce, digamos, más que implica en esto de la accesibilidad. También en términos de tiempos y cantidades, ¿no? Aclarar cuándo proponemos una acción, cuánto dura en el tiempo o cuántas veces lo tiene que realizar, aunque sea cortita. Resaltar siempre esto, ¿no? Volver siempre a esto de consultar al cuerpo, ¿no? Que la consigna es lea las instrucciones y consulte su cuerpo. Entonces, chequear en el cuerpo si esto lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Eh, y desde ahí también, bueno, viene otra cosa que ahora la ejemplificamos, y resaltar esto que decía Lau antes, como de la construcción de un espacio seguro, ¿no? Y nosotros siempre decimos como que no existe una forma correcta o incorrecta de hacer. O sea, este es un espacio donde vamos a probar este formato, este dispositivo de lea las instrucciones y consulte a su cuerpo, y no hay una forma correcta o incorrecta de hacer en el sentido de las instrucciones en sí mismas. O sea, sí que hay un espacio compartido y colectivo y que se hacen de forma individual, se prueban de forma individual, pero yo qué sé, si a mí la instrucción me plantea saltar, yo puedo saltar bajito, puedo saltar alto, puedo saltar a una silla, o sea, digamos que en ese sentido no hay una forma correcta o incorrecta de hacer. Y acá nosotros trajimos un ejemplo como para ver esto, eh, que dice, elija una parte de su cuerpo que sea capaz de mover en círculos. Entonces ahí tenemos como una primera premisa, ¿no? Haga círculos y aplauda cada vez que complete uno. Repítalo mientras no se canse. Entonces, ahí también hay como, digamos, en esta, por ejemplo, en particular, no hay una aclaración en cuanto a tiempos, pero sí hay una aclaración de, como de revisar y consultar el cuerpo, ¿no? Mientras no se canse. Bueno, cuando me canso, paro. Eh,
Bueno, Bueno, paso a la siguiente. Así. dale, sí, porfis. Bueno, en relación a esto como de preparar y como de cómo usar, si se quiere, ¿no? El dispositivo, nosotras tenemos como algunas sugerencias como de lo previo que tienen que ver con, bueno, Lau lo comentaba con la La primera activación que espacialidad. tú, ahí va, Ujú. con la espacialidad, que bueno, que tiene que ver con ambientar un espacio, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer algo distinto, en general en un ambiente escolar. Bueno, ¿qué podemos cambiar de ese ambiente escolar? Podemos oscurecer el aula, podemos, bueno, a lo largo del trabajo podemos ir generando una playlist colaborativa y ese día o en ese momento reproducirla. Si tenemos proyector, podemos proyectar como algunos audiovisuales, ¿no? Generar como un espacio, bueno, mover los muebles para que haya espacio donde recorrer y habitar desde lo corporal más cómodas. Bueno, todo eso hace que el ambiente sea propicio para pasar por esta experiencia. Después, bueno, también repartir las instrucciones sobre el espacio, puede ser sobre mesas o pegar en las paredes, pero que siempre estén boca abajo, o sea, que no se puedan leer a simple vista. Entonces, que las personas tengan que tomar una y leerla, probarla y después volver a dar la vuelta, dejarla en la misma situación, pero puede ser en otro lugar, pero que, digamos, no invite como a empezar a leer todas a la vez. Algo que también nos ha funcionado, sobre todo como en ámbitos educativos, es comenzar con una relajación grupal, ¿no? Como para ir entrando como de manera colectiva en el cuerpo y volver como a encuadrar en este de la lectura del manual de uso, ¿no? Como digamos, ahí nosotras un poco lo que nos planteamos es como generarnos preguntas, como cuáles serían como cuáles serían como sus efectos, o sea, los efectos de pasar por esta experiencia, cómo recomendaríamos administrarlas, ¿no? Como por cuántas instrucciones deberíamos pasar, qué deberíamos advertir antes de comenzar. Bueno, un poco como encuadrar un poco eso. Y esto de nuevo, que lo decía recién, pero dar como estas pautas necesarias para entender que es una actividad individual, pero que se está compartiendo con otros en un mismo espacio, o sea, que es de convivencia, y en ese sentido también prestar atención como al cuidado corporal, ¿no? Si yo tengo que desplazarme rápidamente por el espacio, bueno, tengo que tener cuidado porque hay otras personas que también están habitando este espacio y haciendo otras acciones distintas. Y por último, también enmarcar, bueno, la duración total de la actividad, ¿no? Si nos proponemos trabajar, yo qué sé, nosotras en general lo hacemos trabajando media hora, 40 minutos, eh, pero bueno, enmarcarlo también porque esto creemos que alivia las ansiedades, ¿no? Como, bueno, el saber anticipar lo que va a pasar alivia un poco eso. Bueno, Bueno, acá acá estamos viendo una tenemos. imagen de esa primera sesión que les comentábamos en el marco de Cultura Resident. En las paredes se pueden ver las instrucciones que estaban repartidas en las cuatro paredes de la sala y a su vez iniciamos la sesión con una proyección y había audio también. Entendemos que este era un espacio diferente, entre comillas, no formal, ¿no? Con gente que no se conocía, que participó de esta sesión y que la experiencia o el recurso que nosotras compartimos en ANIDA está pensado para un grupo digo, que se desarrolla a lo largo del tiempo dentro de una escuela, pero ahí se puede ver un poco cómo es que jugamos también con los recursos que tiene el Centro del Carmen, las luces, los colores. La gente tomaba las instrucciones de la pared y las leía, definía si las hacía o no y las volvía a dejar por ahí, bueno, ahí pegadas.
Bueno, y esto que también nos parece como muy, muy importante es qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de pasar por esa experiencia eh, en un ámbito educativo? Entonces nos parece que es como súper, súper importante, tanto si se hace con alumnado, si se hace como en formación docente, si se hace como, no sé, una primera instancia como de acercamiento del equipo docente cuando están por iniciar el año. Bueno, habilitar como un espacio para poder reflexionar entre todos eh, y también hacer como énfasis más que en como esta eh, Dicotomía. dicotomía, ahí va, de si me gustó o no me gustó, sino como profundizar un poco más e ir hacia el cómo se sintieron, cómo, digamos, en qué momento sintieron algo, yo qué sé, qué les llamó la atención, incluso qué pudieron conocer de sus compañeros como desde este nuevo lugar, eh, como abrir un poco como el diálogo desde ahí y quizás ahí, dependiendo un poco también del grupo, pero se puede o sea, dependiendo del grupo, qué formato se puede usar, pero para generar algún registro, porque después ese registro también puede ser como utilizado a lo largo como del año o para algo también más transversal. Entonces, quizás para personas que ya manejan como la escritura o puede haber alguien que esté como registrando la escritura, pues se pueden registrar como esos testimonios en post-its o se puede dejar una grabadora, obviamente siempre anticipándolo, ¿no? Y anunciando al grupo que se va a estar grabando, eh, para también tener como un registro y que eso también sirva como insumo, ¿no? Si esto, por ejemplo, se activan en dos momentos distintos en el año, bueno, también ver como qué pasó al inicio y qué pasó después, eh, ¿no? Que no sea, no quede solamente como en algo como pasamos por esta experiencia y ya está, sino qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Y cómo nos transforma. Dale, dale, dale. Sí. Bueno, ahora en relación a estas posibles expansiones, antes les estuvimos mostrando imágenes que van más allá, ¿no? Que son registro de acciones que van más allá del recurso que está subido ahora en Anida, que es el desarrollo de una audioguía. O sea, toda esta serie de actividades podrían expandirse y terminar en una audioguía. Esto quiere decir en el desarrollo de un guión que recupere esas instrucciones, que organice esas instrucciones, que arme un relato eh, en relación a esas instrucciones, la grabación, la edición de ese guión y luego la activación en una deriva colectiva que de hecho antes mencionaba Mariana al comienzo, puede quedar como un recurso para activar de forma autónoma también. Bueno, y acá lo que trajimos es también un registro, una imagen de un grupo de WhatsApp, que es una propuesta que generamos en este caso. Esto es de una activación que hicimos para profesorado, o sea, para formación docente aquí dentro de la ciudad de Buenos Aires. La propuesta era salir al espacio público, habitar una plaza pública bastante en un formato bastante típico que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es una manzana cuadrada, y en una instancia de desarrollo de esta activación colectiva de una audioguía, lo que propusimos fue compartir en ese grupo que se generaba en el momento instrucciones, o sea, redactar instrucciones en ese momento para llevar adelante directamente. Ustedes, como vieron al inicio, había fotografías de lo que fue la activación y socialización en el CEIP Angelina Carnicer con dispositivos que tienen un costo, digamos. Esto para entender también a qué nos referimos con poder aterrizar las propuestas en diferentes contextos. También se puede desarrollar una audioguía, una escucha colectiva usando un celular y algunos cascos. Un teléfono móvil. Un teléfono móvil, es un teléfono móvil así
traducimos, y con cascos individuales. Ya no, ya nos rioplatenizamos. Estamos a full, sí, volvimos. Sí. Bueno, y en esto como de las posibles aplicaciones o bueno, digamos, profundizaciones del recurso y también volviendo como al inicio, a nuestra presentación, es retomar un poco como en qué está el colectivo Cuerpo a Cuerpo hoy, en este momento, y por el momento vamos a estar así. Eh, Estamos separadas geográficamente en Argentina, Uruguay y España. Pero este recurso y este formato se sigue aplicando. Tanto el año pasado como este año se desarrolló y se está por empezar a desarrollar el proyecto Corpografías Sonoras aquí en Uruguay. Eh, es un proyecto, bueno, de co-creación artística junto a adolescentes de contextos críticos. Eh, y bueno, lo que hicimos fue, utilizando este recurso, desarrollar una audioguía para recorrer los centros educativos de maneras no habituales, desde lo corporal. Eh, Pueden cotillar un poquito más en el Instagram de Corpografías Sonoras. Y iba a decir algo y se me fue. Bueno, y lo que les Bueno, comentaba se me antes, fue. también en Buenos Aires también lo hemos estado activando, desarrollando el año pasado y el anteaño también, en lo que es formación docente específica en artes, pero en pos de fomentar proyectos transversales, interdisciplinarios, dentro de la escuela, digamos, tanto en inicial como en primaria y en nivel secundario. Hemos trabajado con este formato, saliendo del entorno escolar hacia la vía pública, para generar experiencias estéticas en ese espacio, propiciar un vínculo con el entorno en clave artística, digamos, estética. Ahí ya me acordé de lo que iba a decir. Dilo, No, dilo. lo que iba a decir es que, bueno, el proyecto que se hizo de Corpografías Sonoras el año pasado con un grupo concreto, y en esto de que el recurso quede también como para su uso autónomo y su activación autónoma, surgió del propio grupo de adolescentes usar ese recurso para darle la bienvenida, o sea, utilizar ese recurso para, digamos, sí, dar a conocer el espacio a la generación entrante. O sea, este año lo van a usar para, digamos, la generación que entra va a recorrer el espacio y conocer el espacio con esa activación. Eh, entonces, bueno, es una otra aplicación. Y bueno, y acá me silencio porque va el video con audio. Bueno, sí, ahora lo que les queremos compartir es un extracto, el inicio de la audioguía que, como comentaba Marian antes, fue co-creada con los niños y las niñas del CEIP allá en Valencia. Me dicen si se escucha. A ver. Va a ir increyendo. Se escucha. Bienvenidos a la audioguía de Cuerpo a Cuerpo. En este audio te invitamos a recorrer el cole de una manera diferente. Escucharás algunas instrucciones que te irán diciendo cómo y dónde lo tienes que hacer. Si en algún momento no puedes escuchar, no te preocupes, sigue a tus compañeros. Este es un espacio seguro, no hay manera correcta de hacer. Mantente siempre unido al grupo. Vamos a comenzar. Mira con atención a tu alrededor. Fíjate quiénes forman parte del grupo.
Observa el espacio y los detalles en los que no te sueles fijar. Presta atención y siente cómo tu cuerpo está cansado, con energía, perezoso, inquieto o curioso. Ahora iremos hacia el huerto sin separarnos. Para hacerlo imita los movimientos de un gato. Muévete suavemente en el silencio como si quisieras ser invisible. Frena cuando llegues al huerto. No olvides que eres un gato. Bueno, algo interesante a recuperar ahora que estaba volviendo a escuchar la audioguía es esto de cuando hacemos referencia a aterrizar, que es muy importante tener en cuenta la espacialidad y las distintas postas o el recorrido que pretendemos que la gente, ¿no? Haga al activar la audioguía. Digo, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer el guión. Ya terminamos con Ya esta terminamos. diapositiva. Just in time. Bueno, nada, en realidad agradecer una vez más y resaltar esto de que decíamos al principio, de que, bueno, de que si usan este recurso, para nosotras es como súper importante que nos puedan contar y citar en esto de, bueno, como una buena práctica para tener siempre clara la fuente. Pero a su vez también nos parece como súper enriquecedor saber cuáles fueron sus experiencias, si creen que si les funcionó algo mejor que otra cosa, si creen que cambiaron algo, si echaron en falta algo. Bueno, todo eso que nos quieran como hacer llegar para nosotras es como súper valioso y, y bueno, nada, gracias. Muchas gracias. Tenemos una que dice gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a las Aquí. dos. Qué bien. No sé si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Trini. Solo agradecer, está súper interesante. Em, este recurso está muy interesante y siento que sirve mucho no solo para como con niños y niñas, sino que yo tengo un proyecto con personas mayores y me parece que se puede aplicar muy bien ahí. Y eso, agradecer. Gracias, Trini. De Muchas hecho, gracias. en el 2023, o bueno, sí, por ahí, que fui parte del equipo de mediación del Centro del Carmen, yo llevaba el grupo de mayores y trabajamos desde lo corporal y sí que utilizamos a las instrucciones, así que sí, eh, confirmado, es un buen recurso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aprovechar para comentar alguna cosa? Bueno, pues nada, Laura, Mariana, muchísimas gracias y subiremos el recurso al canal de YouTube de la Red Planea, así que lo podéis consultar cuando queráis esta presentación otra vez. Buenísimo, muchas gracias, Natalia, Muchas y gracias, gracias a Natalia. todas. Eso. Un abrazo. Chicos.